¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos este martes. Estábamos aquí ajustando las últimas cosas antes de presentarle el primer tema que hemos seleccionado. Ustedes han visto cómo prensa escrita y otros medios de difusión hablaban hoy o presentaban el tema de la acusación a 8 militares por desfalco en el año 2001. No es un tema nuevo, es un tema que se ha venido cerrando provisionalmente, poniendo amparos, hasta que la sala de apelaciones dijo que se podía, de alguna manera autorizó con su decisión el poder continuar con el proceso, y ahora de alguna manera se inicia esta nueva andadura del proceso. Vamos a hablar con dos fiscales: Juan Francisco Sandoval, que es agente fiscal a cargo del caso del desvío millonario del Ministerio de la Defensa, y también Óscar Shaad, que es fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público. Señores, buenas noches, bienvenido. Doña Silvia, vamos a estar, el modelo es medio segmento con la parte, digamos, acusadora y medio segmento con la parte acusada, de manera que haya un diálogo fluido y no, entre medias no puedan surgir disputas. Ustedes analizan las partes, ustedes sacan sus propias conclusiones. Empezamos. Muchísimas gracias, bienvenidos. El día de hoy estamos frente a un caso de muy alto impacto. Desde el año 2001 se comienzan a hacer las primeras denuncias contra el general Enrique Ríos Sosa, hijo del general Ríos Montt, y 7 militares más, por la desaparición de 471 millones del área de finanzas del ejército. Han pasado casi 14 años y hemos sido espectadores de un ir y venir de amparos. El caso en algunas ocasiones se ha sobreseído, se ha cerrado. Ahora resulta que el juez dice que sí existen evidencias para ordenar un proceso por peculado y falsedad ideológica. Cuéntenme, ¿qué es lo que está pasando específicamente en este caso que lleva casi 3 lustros? Efectivamente, muchas gracias por la invitación. El Ministerio Público tiene el día de hoy la oportunidad, precisamente que no tuvo en el 2013, que es de defender su tesis acusatoria en un debate oral y público, en donde podemos nosotros presentarle las pruebas a un tribunal de sentencia para poder dilucidar nosotros si la prueba, que nosotros creemos que sí, sustenta la acusación sobre el desvío de 471 millones de quetzales. Esto gracias a la resolución de la Sala Primera de Apelaciones, en donde precisamente nos da a nosotros el respaldo de las apelaciones que se presentaron en conjunto con el Ministerio Público, la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Procuraduría en su momento, y que fue una lucha precisamente legal en la que nosotros el día de hoy pues estamos diciéndole a la población que aún tenemos nosotros la esperanza precisamente de presentar nuestro caso en un debate oral y público. Pero ¿cómo se desaparecen 471 millones? ¿Cómo? ¿Por obra de magia? ¿A dónde fueron a parar? La tesis que sostiene el Ministerio Público es que ese año se autorizaron 16 modificaciones presupuestarias, las que fueron solicitadas por el Ministerio de la Defensa Nacional. El dinero fue sustraído mediante cheques que fueron cobrados de la cuenta del Ministerio de la Defensa Nacional, la cuenta 110321-7, y fueron cambiados por una persona de nombre Juan José de León Pineda, y desde ese momento el dinero fue sustraído del Ministerio de la Defensa Nacional sin que retornara ni física ni financieramente a ese ministerio, y posteriormente, para justificar el gasto de 471 millones de quetzales, fueron emitidos documentos contables con su respectiva certificación, mediante la cual se trató de acreditar que ese dinero había sido gastado en secreto militar. Fiscal, el señor de Pineda, León de Pineda o León Pineda, algo así, es un sujeto físico identificado, definido, es decir, existe. La persona fue asesinada en el año 2005. Con posterioridad a que él declaró en el Ministerio Público, meses después, él se retiró fuera de Guatemala y cuando retornó fue asesinado. Sin embargo, ¿sus cuentas reflejaban ese dinero o fueron cheques que él compró metálicos y digamos que ahí se pierde la pista, por decirlo de alguna manera? Los cheques son 26 cheques que provenían de esa cuenta del Ministerio de la Defensa Nacional.
el dinero se le perdió la pista y los responsables del manejo de esos recursos eran los miembros del Departamento de Finanzas del Ejército. Yo tengo una duda, el caso suena muy similar a aquel mismo que conocimos del desfalco del Estado Mayor Presidencial en la época de Alfonso Portillo, donde inclusive estuvieron involucrados los hermanos Salán Sánchez. Recordemos en esa ocasión que hubo varias personas que también cobraban cheques y que fueron asesinadas. ¿Tiene algún tipo de relación? Porque pareciera ser que esto se dio en la misma época. De hecho, las investigaciones de este caso devienen de las investigaciones que se realizaron en su momento del caso que ya fue juzgado de Alfonso Portillo. Sin embargo, como dentro de las especificaciones que tenemos como Ministerio Público, al no tener un plazo para completar la investigación y que es presentar un caso sustentable ante el órgano jurisdiccional competente, es que en el 2009 es que se presenta ya la investigación completa en contra de estas personas que están siendo acusadas en este momento por ese desfalco de otros dineros que venían del Ministerio de la Defensa. Estas personas eran parte precisamente del área financiera del Ministerio de la Defensa. Entonces, sí tendría algún tipo de relación porque deviene de los mismos fondos de una misma institución, pero sin embargo es una investigación aparte y son efectivamente pruebas con relación a la participación de cada uno de ellos en este caso en específico. Explíqueme una cosa, creo que la sala de apelaciones en un primer momento le da la razón al juez que pretende cerrar el caso y es la Corte de Constitucionalidad la que ordena a la sala de apelaciones que aclare ese fallo. Y la sala ahora dice que sí hay razones cuando al principio le daba la razón al juez de que no había razones. ¿Qué participación tienen ahí una sala que está compuesta por 3 jueces que antes dice una cosa y ahora entiendo yo que dice lo contrario? No sé si yo tengo razón o estoy haciendo mal el análisis. Le quiero comentar que el juez contralor de la investigación, en ese momento el juez 10º de primera instancia penal, dictó auto de sobreseimiento. A él la tesis del Ministerio Público no le convenció, consideró de que no se cumplía con los requisitos para llevar este caso a debate oral y público. La Fiscalía apeló la resolución. La sala de apelaciones en su oportunidad confirmó la resolución, pero en violación de la propia Constitución de la República. No fundamentó su resolución, solo se hizo una transcripción del artículo 328 del Código Procesal Penal que establece o estipula lo que es el sobreseimiento. Como parte de la resolución, dentro de lo que nosotros pudimos establecer dentro de ella, hay un aspecto que nos llamó mucho la atención y precisamente que fue parte del fundamento para darnos la oportunidad de nosotros de proseguir el proceso, y que es precisamente que dice que no se efectuó un estudio legal, analítico y concreto respecto a las evidencias que sustentan la acusación formulada por el Ministerio Público, como era su deber. ¿Y por qué no se hizo esto? ¿Podría haber sido negligencia, tráfico de influencias? ¿A qué se debe que no se haya hecho esta fase tan importante para poder proseguir con el caso? Continúa la resolución y nos dice a nosotros que es una omisión. Dicha omisión provoca vicios sustanciales en la resolución por ostentar razonamientos alejados de logicidad. Le está diciendo a ustedes que ustedes no hicieron su trabajo, en una palabra. Nos estaba diciendo el juez en ese momento que no estábamos haciendo nuestro trabajo. Sin embargo, la resolución de ahora nos está diciendo a nosotros que sí había trabajo que evaluar y que el juez en su momento no lo evaluó. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál es la participación específicamente del general Río Sosa? Porque al parecer él era el jefe de finanzas del ejército y fue la cabeza. ¿Cuál es la acusación que pende sobre él? En relación a cada una de las personas que participan, ellos tenían distintos puestos dentro del Departamento de Finanzas del Ejército. Era tal la organización que tenía que inclusive hubo un intercambio de roles. En él en algún momento figuró como el jefe del Departamento de Finanzas del Ejército y en otros momentos funge como subjefe, con la particularidad de que todas las personas que fueron acusadas por la Fiscalía firman las certificaciones que soportaban el supuesto secreto militar. La propia Corte de Constitucionalidad posteriormente aclaró que se podía comprender como secreto militar y se determinó contablemente cómo estas personas trataron
ideológicamente de darle matiz de legalidad a esos recursos. Indicaron de que se gastaron en cuentas secretas cuando en realidad eran parte del propio gasto ordinario del ministerio. Nunca justificaron ese supuesto gasto secreto. ¿Existe el secreto militar al día de hoy? Existe el secreto militar que contempla el artículo 30 de la Constitución. Los gastos que ellos realizaron o pretendieron justificar mediante el matiz de secreto no son gastos secretos, porque son gastos que no tienen nada que ver con guerra o con algo que tenga que ver con algo militar. Queda para una pregunta nada más y concretamente si está ahí un televidente que dice, bueno, ¿esto es un caso sustentado o va a ser un caso más que CICIG pone y no sustenta? Y yo agregaría, si ya tenemos la experiencia del caso Portillo, que no fue igual, pero digamos que fue absuelto, juntando esas dos preguntas, ¿cuál sería, Óscar, su respuesta? Este es un caso que tiene sustento y que precisamente esa es la razón por la cual estamos nosotros el día de hoy, sustentados por una resolución que nos está dando en cierta parte la razón de algo que no se evaluó en su momento. Nosotros consideramos y evaluamos la prueba de someter a estas personas a un juicio oral y público porque creemos efectivamente de que es posible sustentar la prueba, que es posible realizar nuestro trabajo y que los medios probatorios con los que nosotros estamos sustentando este proceso son los idóneos, que son para estos hechos imputables, que es el peculado y la falsedad ideológica, y sí consideramos nosotros de que esta prueba sí va a tener un resultado el día de mañana. Muy bien, Juan Francisco Sandoval, Óscar Schatz, fiscales del Ministerio Público, muchísimas gracias. Creo que ha sido una parte de la explicación. Ahora vamos a ir a publicidad. Inmediatamente volvemos y vamos a escuchar la otra parte de la explicación para que todos tengamos un panorama más amplio. Muchísimas gracias, regresamos en unos instantes. Bueno, de regreso en esta segunda parte de lo que es el caso que se puede denominar la imputación de 8 militares por un presunto delito de desfalco en 2001. Hemos visto cómo los dos fiscales han planteado sucintamente el caso o lo que ellos pensaban en relación al mismo. Vamos a oír ahora la segunda parte, el abogado defensor que a la vez es acusado, el señor Moisés Galindo. Moisés, ya hemos visto los planteamientos, creo que lo primero es una reacción que tú quieras hacer a uno, a varios, de manera sucinta para continuar el diálogo. Bueno, básicamente tengo 10 años de estar en este proceso. De hecho, Carlos Catresana a mí me señaló como uno de los directores del crimen organizado en Guatemala. Y parte de esa acusación es este proceso. Este proceso fue cerrado por el juez 10º penal, básicamente por lo siguiente. Primero, porque al juez se le demostró de que no hubo cadena de custodia. Increíblemente, la Fiscalía llegó en el 2004, se llevó 300,000 documentos al Banco Guatemala sin cadena de custodia, sin inventario. Y al día de hoy, la Fiscalía no da razón de dónde están 245 millones en documentos que debían de tener ellos. Es decir, documentos que justifican 245 millones. De la ejecución presupuestaria, que eran 1.200 millones, se llevaron al Banco Guatemala y del Banco Guatemala a Gerona, todas las fiscalías de corrupción, a la CICIG, etcétera, etcétera, y hoy día no aparecen 245 millones en documentos. O sea, la Fiscalía perdió 245 millones en documentos, y eso se lo demostró al juez. Segundo, la Contraloría General de Cuentas no está ni siquiera de querellante adhesivo en este proceso, porque estaba en el proceso de el señor Alfonso Portillo. De hecho, yo estaba señalado con Alfonso Portillo, aunque nunca lo conocí. Yo era cómplice y socio de Portillo, nunca he tomado ni siquiera un ron Zacapa centenario, pero yo estaba ahí. Sin embargo, vino a la CICIG y lo que hace es sacarme de este proceso e iniciarme un nuevo proceso con todos los militares. Para mala suerte de la CICIG, ese proceso cae en el juzgado quinto y yo me tengo que defender por los mismos hechos en el juzgado quinto, en la causa con Alfonso Portillo y en mi causa. Eso se llama doble persecución, y la doble persecución anula un proceso. La falta de cadena de custodia se le demostró al juez. De 2004 se llevaron los documentos y hasta el 2010 aparecen haciendo un inventario de esos documentos. ¿Qué pasa? La Contraloría General de Cuentas no quiso, en el caso de los militares, ser querellante adhesivo porque ni siquiera fue llamada a hacerle una contrarrevisión a los militares, porque lo que hace falta no son
471 millones de quetzales. Hace falta 471 millones en documentos. Esa es una gran diferencia. Es decir, se gastó el dinero y lo que falta son los documentos que lo justifican. Ahora, Moisés, a mí me entra una duda. Por favor. Conociendo el caso Portillo, que lo mencionábamos anteriormente, Sí. allí hubo un modus operandi donde el Estado Mayor Presidencial utilizó a individuos para sustraer con los cheques, sustraer dinero, fueron emitidos a su nombre y muchos de ellos, más de 8, aparecieron asesinados. Pareciera ser, por lo que nos dicen los fiscales, que en este caso Juan José de León Pineda también fue una persona que se utilizó para acreditarle cheques y posteriormente fue acreditado. Pareciera que hay un modus operandi entre el Estado Mayor Presidencial de Portillo y la Dirección de Finanzas que dirigía Enrique Río Sosa. ¿Qué es lo que está pasando ahí que vemos similitudes? Yo creo que puede haber esas similitudes, pero lo más grave que se ve en el caso de los militares es que como que la Fiscalía, en el caso en ese tiempo de Selvin Galindo, como que en lugar de armar un caso contra los militares, se dedicó a desarmar un caso contra los militares y a tratar de armarle un caso a Alfonso Portillo. Por eso es que cuando Alfonso Portillo llega a juicio, en la sentencia de Alfonso Portillo, yo aparezco mencionado 18 veces, porque son mis pruebas las que se diligencian en el caso Portillo. Y pareciera que la Fiscalía, lo que se hizo en el caso del Ministerio de la Defensa fue no haber hecho un inventario, no haber hecho una cadena de custodia. Eso no es casualidad. Eso como que pareciera que la Fiscalía lo hizo adrede y no sabemos por qué. Porque no había secreto militar. Lo que es secreto es los archivos, pero los documentos estaban dentro de ese archivo. Ahora, sucedió que los sacaron y, como le digo, los sacaron sin inventario. Se fue por diferentes fiscalías y al día de hoy ese inventario no aparece cadena de custodia. Y aquí, en cualquier parte del mundo donde se rompe la cadena de custodia, el caso ya no se puede armar. Moisés, pero dicen los fiscales, hay 26 cheques, no sé si recuerdo bien el número, o hay un número grande de cheques, los cobró una persona, esa persona fue asesinada y se perdió el dinero. Pero ciertamente los cheques estaban a nombre de esa persona. Sí. Bueno, primero no fueron 26 cheques, fueron 79 certificaciones que respaldan esos cheques. Hay todo un procedimiento en finanzas del ejército en el cual hay 600 personas y hay todo un procedimiento que al día de hoy la Contraloría General de Cuentas no ha hecho la revisión de ese procedimiento. Luego de eso, si bien es cierto, tuvieron que haber llamado a cada uno de los militares para que dijeran y explicaran cuál había sido su procedimiento. Por decirle, yo estoy en este caso porque estuve 6 días en el Ministerio de la Defensa, del 1 de enero al 6 de enero. Y entonces a mí me indilgan 471 millones del año 2001, cuando yo solo tuve 6 días. Me tuvieron que haber llamado y al día de hoy nadie me ha llamado para decir, mire, explique. Y yo, si me hubieran llamado y me hubieran dicho, explique, yo hubiera podido decir, muy bien, aquí están los gastos, porque los conocía, aquí están los procedimientos, aquí están los cheques y aquí están las certificaciones. Pero lo que sí se ha comprobado, y lo comprobó la Procuradora Adjunta de Derechos Humanos cuando llegó al Estado Mayor de la Defensa en noviembre de 2004, es que estaban destruyendo documentos del Ministerio de la Defensa. ¿Cómo llegaron los documentos del Ministerio de la Defensa al Estado Mayor y estaban siendo destruidos? Y ella levantó acta, tomó fotos y puso la denuncia. Y la Fiscalía de la Corrupción no hizo nada, porque nosotros tenemos la teoría de que era parte de que estaban tratando de desviar toda la atención para armar un caso a Portillo vía los militares. Este es un caso que cuando llegó el presidente Oscar Berger fue agarrado como un caso paradigmático para contra la lucha con la corrupción. Después fue un caso que usó Carlos Castresana para justificar su estancia en Guatemala. Después la trató de usar el señor presidente Álvaro Colón para apagar un poco el fuego del caso Rosenberg. Luego se usó nuevamente por Dalanese para usar como una muestra de los jueces de la corrupción que habían de hecho favorable hacia el caso que no fueran postulados, y ahora casualmente cuando viene el vicepresidente Biden en una campaña que está la CICI por hacer que su mandato continúe, sale este caso nuevamente. O sea, es un caso que da como una pantalla para volver a darle ahora, una historia. Yo quiero hacerle una pregunta. Por favor. Yo desde el 2001 he venido investigando este caso y según informes que yo tengo en mi poder, ¿sí? Que realizaron peritos del Ministerio Público de la Contraloría General desde 2001 al 2003,
el Ministerio de la Defensa adquirió con la excusa de secreto de Estado máquinas tortilleras por casi 1 millón, tela camuflada por 10 millones, se gastaron más de 2 millones en reparaciones de avionetas, se compraron pick-ups nuevos y usados, llantas, ambulancias. ¿Por qué amparar todas estas compras como un secreto de Estado? No eran gastos de guerra. Sí. ¿Por qué se usó esas figuras que son a las que los fiscales señalan que también existen anomalías sobre eso? Mire, yo le voy a explicar. Como he dicho yo no soy responsable de 11 millones, soy responsable de 1.200 millones. Si a mí la Contraloría General de Cuentas me llama, hubiera llamado a cada uno a que explicara, hubieran tenido que explicar, y si no hubieran podido explicar, entonces hubieran ido a un juicio. Pero aquí ni siquiera han llamado ni a mi persona ni al resto para que explique eso. Nadie ha sido escuchado. Nadie ha sido escuchado. Bueno, yo creo que aquí ha visto dos versiones, queda algo en el aire. La Contraloría General de Cuentas nunca fiscalizó esto. Otra inútil institución que tenemos en el país que podría dar la razón a uno o a otro, pero parece que se dedica a otras cuestiones. Moisés Galindo, muchísimas gracias por su participación. Hayan visto los dos puntos que se plantean sobre la mesa, y nuestro compañero Juan Carlos Sandoval va a hacer algunos pequeños comentarios de algunas redes sociales. Así es, doctor Trujillo, buenas noches. Vámonos a Twitter, donde tenemos este mensaje de David Castillo. Cualquiera que sea el resultado del juicio, igual el dinero no se recuperará. En otras palabras, queda impune el delito principal. Vámonos a Facebook, porque allí también tenemos mensajes respecto a la temática tratada. Luis de León nos dice: si se prueba el desfalco, debe de perseguirse penalmente a Portillo por haber sido el comandante general del ejército y quien nombró a los corruptos, es lo que se plantea en las redes sociales. Tenemos un segundo tema de análisis al regresar con las entrevistas a cargo de Pedro Trujillo y Silva Gereda. Hablamos acerca de las modificaciones a la ley que establece, por supuesto, las empresas de seguridad privadas. Quédese con nosotros, estamos a las 8:45.